Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículos del 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Sin embargo, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: ¿así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos a Jesús, más bien predicando por la Galilea. Predicó por todo Israel desde ya, pero en este caso, en este tiempo sobre todo, por Galilea. No iba a la Judea porque sabía que los judíos buscaban para matarlo. En realidad, todos los que no estaban y no creían en Jesús, buscaban eso. Lo perseguían, buscaban encontrarlo siempre en algún error, le hacían preguntas tramposas, no creían directamente. Y lo que buscaban era eso sobre todo, deshacerse de él, matarlo. No creían que fuera el Mesías. Bueno, pero llegó la llamada fiesta de las chozas, o de los tabernáculos, que celebraban siempre los judíos en Jerusalén, y bueno, y los hermanos de Jesús subieron a celebrar, a festejar la fiesta. Jesús no fue con ellos, pero en secreto fue. Fue entonces a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, bueno, algunos lo reconocieron. Y entonces decían entre sí: ¿cómo este no es Jesús, ese que buscaban las autoridades? ¿Cómo es que ahora anda lo más tranquilo de aquí para allá y está en el templo? ¿Habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Claro, decían, les llamaba la atención, claro, se conocía y se sabía que Jesús era perseguido, que se lo buscaba para detenerlo. Y ahora lo veían ahí, libre, y estaba en el templo enseñando inclusive. Y entonces entre ellos comentaban, claro, ¿será que reconocieron las autoridades que es el Mesías? Si nosotros sabemos de dónde es este, de dónde ha venido, lo conocemos. Claro, lo que sabían de Jesús obviamente era todo aquello que podía saber el hombre, que juzga según apariencia, no según un conocimiento que está dentro de la verdad de Dios, de la verdad que solamente conoce Dios y que Dios revela a aquellos que son verdaderamente meritorios para recibir tal revelación. Usted me dirá, ¿hay algunos que son elegidos para esta finalidad por parte de Dios? Dios nos elige a todos, hermanos, porque en definitiva Dios quiere que todos conozcamos la verdad, que todos seamos obradores de la verdad de Dios,
Pero ocurre que no todos somos delante de Dios dignos de tal verdad. No hay nada peor que recibir la verdad y después seguir obrando en contra de la misma. La verdad nos llega por el Espíritu de Dios y esa verdad en nosotros busca ¿qué cosa? Busca justamente un templo. ¿Somos templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de revelación, del Espíritu de la verdad, si verdaderamente vivimos en conformidad con esa verdad y proclamamos tal verdad. Si vivimos, si nuestra conducta es de acuerdo a la verdad, a la justicia de Dios, conforme a su voluntad, y después si proclamamos esta palabra es porque realmente, estamos hablando de aquellas cosas que vivimos, que conocemos, de las cuales sabemos. Estos que hablaban así de Jesús no sabían verdaderamente quién era Jesús. Probablemente sí conocían a un señor Jesús que venía de Nazaret, de la Galilea, que decía que era el Mesías, cosa que ellos no creían, pero se quedaban ahí. Conocían a Jesús, el vecino Jesús, pero sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era verdaderamente el Mesías, anunciado por los profetas. No tenían la menor idea, porque fíjese, dicen, nosotros sabemos de dónde viene, nosotros lo conocemos. ¿Qué conocían? La apariencia que juzgaban simplemente. Por eso de ahí viene la respuesta por parte de Jesús. Así que saben de dónde vengo y quién soy. No me conocen, no saben que yo he sido enviado, no conocen a aquel que me envió. ¿Quién lo envió a Jesús? ¿Por qué estaba allí, en Israel, entre los hombres, proclamando, enseñando todas las cosas que proclamaba y enseñaba, afirmando que era el Mesías? Evidentemente tenía un conocimiento del cual Dios lo había participado, porque en definitiva venía de Dios y conocía a Dios. Mire, tanto lo conocía a Dios que era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. De esto no tenía la menor idea los judíos que así hablaban de él. Lo conocemos. ¿Qué van a conocer? Yo sí lo conozco, dice Jesús, y conozco a aquel que me envió. En cambio, ustedes no lo conocen. Y es muy simple, hermano. Si lo hubieran conocido, si hubieran conocido y reconocido a Jesús, de dónde venía, quién lo enviaba, hubieran creído realmente. Fíjese, esta es la vida eterna, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Que te conozcan, ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso Jesús insiste tantas veces que es el enviado del Padre. Claro, porque lo que envió Dios, conforme a la promesa que había establecido, los judíos leían la Escritura, es más, era el pueblo elegido, era el único pueblo que tenía por parte de Dios una ley y una Escritura santa. La misma palabra de Dios estaba contenida en esta Santa Escritura. Las Escrituras le llamaban los hebreos, claro está, lo que hoy conocemos como la Biblia, como el Antiguo Testamento. A este habría que incorporar, por supuesto, la revelación de ese Antiguo Testamento, que es el Nuevo. Esto no conocían los judíos, por supuesto, todavía no había sido escrito, todavía Jesús no había realizado la obra que venía a hacer, que en definitiva era la salvación de todos, y no solamente de los judíos, sino de todos los pueblos. Si hubieran conocido la Escritura, obviamente hubieran también reconocido muchas cosas. Claro, sabían que vendría un Mesías, pero la manera en que hablaba Jesús no les daba a entender a ellos. Fíjese, ahí en Jerusalén, por ejemplo, estaba enseñando en el templo. Mucha gente había creído, y no eran precisamente los más doctos, los escribas, los jefes de sectas, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes y demás. No era gente del pueblo, era gente del pueblo la que había creído en Jesús. Estos evidentemente por la forma en que hablaban entre ellos no lo reconocían a Jesús. No reconocían las palabras de Jesús.
Si hubieran conocido y creído en la palabra de Dios, hubieran reconocido las palabras de quien hablaba. El que le hablaba era la misma palabra de Dios. Era la misma palabra escrita que ellos habían leído seguramente, pero que no habían entendido, y mucho menos al ver a Jesús. Así que sabemos de dónde viene, sabemos quién es, pero cuando venga el Mesías, no vamos a saber de dónde viene. ¿Y cómo que no van a saber de dónde viene? Viene de Dios. Claro, ellos no sabían que venía de Dios. En realidad no creían. Y es lo que les está diciendo Jesús. ¿De dónde vengo? Y vengo de aquel que me envió, del Padre, de Dios, de mi Padre. Esto también no está en estos versículos de esta parte del Evangelio de San Juan, pero lo dice en muchas otras oportunidades Jesús. Y por esto mismo también lo acusaban los judíos. Se decía que era hijo del Padre, hijo de Dios. Entonces se hacía igual a Dios. Este era más que motivo suficiente para considerarlo un blasfemo y tratar de eliminarlo, como siempre trataron, finalmente consiguieron, sabemos de qué manera, ¿no es cierto? Bueno, pero buscaban detenerlo entonces. Cuando escucharon de Jesús estas palabras, buscaron detenerlo como en tantas otras oportunidades, pero no pudieron hacerlo. Jesús se fue de ellos. No había llegado todavía la hora. Jesús sabía cuál era el momento en que tenía que partir de este mundo. No había llegado su hora. Cuando llega la hora, el mismo Jesús, fíjense, aquí va a Jerusalén, en secreto. Ahí se da cuenta, los hermanos fueron, él fue como tantas otras personas, los hermanos fueron, sí, a Jerusalén como iban muchas personas de Israel, por supuesto, a celebrar esta fiesta de las chozas. Pero Jesús fue en el momento en que debió hacerlo, y lo hizo públicamente, y llegó aclamado por aquellos que sí habían creído en él. El hijo de David, el rey de los judíos, llegó, montado en un burro, una cosa insólita para un rey, casi, paradojal ciertamente. Pero eso lo vamos a ver ahora pronto, hermanos. Estamos acercándonos, estamos en este tiempo de Cuaresma, nos estamos acercando entonces ya a la celebración de la Semana Santa, y ahí vamos a ver todos estos acontecimientos. Mientras tanto no lo pudieron detener, no había llegado su hora, el Señor se fue de ellos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando ahorita que hace rato estaba platicando con unas personas que yo no conocía ni que ellas me conocen. Y ellas me preguntaban de dónde era. O sea, para poder conocer a alguien tienes que tener ese encuentro personal con la otra persona. Y lo mismo sucede con Jesús. Necesitamos tener ese encuentro personal para saber de dónde viene Jesús, cosa que los fariseos y los escribas nunca lo hicieron. No podían saber de dónde venía, porque no habían tenido ese encuentro con Él. Y en este tiempo de Cuaresma, nosotros estamos invitados a tener ese encuentro personal con el Señor, saber de dónde viene Él, a dónde nos lleva, si le seguimos. Realmente esto es importante, es capital, Patricia, claro. Un encuentro personal con el Señor. Esto va a ser el motivo nuestro de total alegría. Por eso todo cristiano debe ser alegre, porque todo cristiano ha tenido el encuentro personal con Cristo. Ahí vamos a empezar y vamos a saber, porque Él mismo nos va a comunicar esto, de dónde viene, a dónde va, a dónde nos vino a buscar y a dónde nos lleva también. Mientras tanto, estaríamos en la condición en que estaban estos judíos incrédulos que, comentaban estas cosas de esta manera. Decían conocer algo que no conocían. Lo que conocían era precisamente aquello que iba a ser absolutamente trascendido por Jesús. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de revelación y luz, tu espíritu que nos da a conocer claramente, nos hace conocerte, Señor, como lo que eres, como el Señor de todos. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.